Vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche. A los 19 años se transformó en el director técnico más joven de la historia del fútbol uruguayo. Se recibió y directamente se transformó en el más joven. Como DT en Uruguay, logró 14 títulos en 5 equipos diferentes. Dirigió, por ejemplo, a Bellavista, Sudamérica, Fénix y Peñarol, pero también dirigió fuera del país, en España, en Omán, en Italia, en Paraguay. Es un hombre, Gema, escuche bien usted esto, que siempre juega a ganar. Ser segundo, dice, no existe. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Julio Rivas. ¡Grande Julio! Vaya llevando. Este país necesita más de esa frase. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Bueno, por favor, un gusto. ¿Vos viste la declaración de amor que te hizo él el programa pasado? Amor de hombre como mocedades, Julio, por eso. Admiración, la misma que yo tengo por él, que me parece un muchacho espectacular. Ahí está, estás poniendo los tantos. Marcando. Y él pedía que tú le pongas un apodo. No, ya lo tiene, ya dije el otro día. No es la Gema, es la Roca. Es la Roca. Por lo insensible, decís vos, seguramente. Nada, no siente nada. No, nunca Gema no. Está bien. La Roca, perfecto. Me gusta. Perfecto. Si está bien, Gema, usted me parece está excelente emocionado. apodo, un buen apodo. Estamos listos para arrancar el desierto. ¿Qué le parece? Por supuesto, me salgo de la vaina por entrar. Bumper, entonces, por favor, adelante. Julio, ¿es cierto que cuando eras chico, cuando ibas a la escuela, tu padre se quedaba a vigilarte para quedarse tranquilo que no te escaparas? Sí, ¿Eras pillo? Me encantaba el fútbol. Me quedaba siempre a jugar al fútbol y no me gustaba ir a la escuela. Y me llevaron un par de veces y me escapaba, me iba corriendo por el patio, tenía que correr todas las maestras, hasta que lo único que funcionó fue que mandaron llamar a mi padre, bueno, se paró ahí en la esquina. Rivera estamos hablando, en el salón, ¿no? Y ya tuve que hacer la escuela. Ajá. Así te vigiló de primero a sexto. Sí, no. La primera semana tuvo que quedarse ahí, después ya entendí lo que podía venir después. Claro, rigor. Ciudad de Rivera. Nací en Rivera. ¿Naciste en Rivera, pero la escuela dónde le hiciste? No, en Montevideo. Ah, ya estabas acá. Ya estaba en Montevideo, me vine muy chico para Montevideo. Bien. Bien, yendo de vida al fútbol, porque del fútbol este hombre tiene 3.000 más o menos para hacer. ¿Es cierto que una vuelta hiciste entrenar a un plantel en pleno invierno de short y chaleco porque uno te falló, cometió un error? Es cierto, es cierto. No, era Bellavista y era un grupo de jóvenes espectacular que soñamos con cosas grandes. Y me acuerdo que lo primero que yo les dije que había que aprender a ser profesional. Amar el fútbol, pero ser profesional para lograr cosas. Entonces, les habíamos puesto de acuerdo que nadie salía de noche. A las 10 de la noche tenía que estar todo el mundo en su casa. Todo el mundo cuidándose. Un día yo tenía una reunión con la directiva, 11:15 de la noche, Boulevard y Garibaldi, y miro en la parada y veo a uno de los jugadores más importantes del equipo. Sí. Un frío bajo cero. Estaba muerto en la parada, esperando el ómnibus, ¿no? Qué mala suerte. Paro y le digo, me dice, pensó que lo iba a llevar. Le digo, no, quería ver que eras vos. Le digo, mañana... ¿Te fuiste? Sí, mañana nos vemos, le digo. Me fui. Se debe haber comido una hora ahí esperando el ómnibus. Al otro día de mañana, cuando llego, le digo a Castillito, que era el utilero, le digo, mirá, es pleno invierno, pero le das los pantalones cortos de verano, los chalecos de verano, y no le das a nadie ni campera, ni pantalón largo, ni nada. A todo el equipo. A todo el equipo. Entonces, bueno, los vistió a todos así, andaban dando vueltas por ahí, nadie pensaba, ¿qué va a hacer este loco? ¿Qué le pasa? Y salí caminando, toqué el silbato y me fui del Nasasi. Caminé hacia arriba, donde está el Liceo Bauzá, que converge en una calle que es como una diagonal que te agarra el viento ahí y te da vuelta, ¿viste? No, Julio. Y lo llevé ahí, me paré con todos al costado y quedé ahí, parado. Yo miraba de reojo que se tocaban. Le decía, Diego Alonso era el capitán del equipo. Entonces, Jaco Masi, Lembo, y seguro le decían, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? No le dije nada, tuve ahí como 10 minutos. Y cuando fuimos para entrenar, le dije, bueno, a partir de hoy comenzamos un nuevo entrenamiento, que es el entrenamiento del frío.
Vamos a hacer toda la semana entrenamiento del frío. ¿Toda la semana? No, porque uno de ustedes que había prometido no salir, ayer estaba a las 11 y pico de la noche en una parada muerto de frío. Y yo cuando lo vi dije, este muchacho anda notable, lleva 13 goles hechos, está entrenando, entrena con el frío, anda tan bien porque entrena el frío. Así que vamos a copiar todos, vamos a hacer toda la semana el entrenamiento del frío. Cuando llegué del entrenamiento se ve que lo agarraron y le dijeron, andá ya a pedir disculpas porque te vamos a pegar todo. Porque este es capaz de traernos toda la semana. Y al rato vino el compañero, tocó la puerta y me dice, no quiero pedir disculpas, nunca más va a suceder. Se terminó el entrenamiento del frío. No se olvida más, tremendo, tremendo. Julio, todos sabemos que sos un gran motivador. Ahora, ¿es cierto que llegaste a hacer una arenga por teléfono al Valencia de España antes de un partido? Sí, estaba Diego Alonso en ese equipo. Y el equipo estaba luchando, creo que fue el año que fue a la final de la Champions. ¿Que pierde con el Real Madrid? Sí, sí, creo que fue antes de... Entonces se fueron todos a la habitación de Diego, puso en manos libres y comenzamos a hablar. Entonces yo le digo, bueno, ya sabía el equipo titular que jugaba de ellos, ¿no? Resulta que había de lateral derecho, el lateral derecho era José Mari, un excelente jugador. Y bueno, yo la charla se la daba a Cooper, que creo que era el entrenador. Yo lo que ahí en ese momento tenía que hacer era descomprimir, estaban a una hora de jugar. Entonces le digo, no, pará, vamos a empezar bien. En la defensa no puede haber nadie que llame José Mari. Le digo, José Mari es un nombre de esperanza mía, perla negra, ¿no? Digo, a partir de ahora te llamás Pedregullo. Digo, si no van a ir todos a atacar por esa punta. Y bueno, ahí se rieron todos, se descomprimió todo y bueno, quedó por esa, quedó una relación muy linda con varios de esos jugadores, ¿no? Increíble, qué increíble. Qué demencial. En Oman hay un gran cuento, Julio. Si es que es cierto que por un tema de un traductor que no te obedecía, tuviste un problema en un partido importante, ¿no? Ganando. No, el traductor, que era Mohamed, era un fenómeno. La verdad que era un muchacho espectacular. Pero vos ahí me dis que el traductor sepa de fútbol también, porque hay conceptos que... No, totalmente. A mí me presentaron como 5 traductores. Ah, mirá. Y no, este no. Hasta que cayó Mohamed, que era alguien que vivía el fútbol con mucha pasión, de la misma manera que lo vivíamos nosotros, ¿no? El tipo se mimetizaba, ¿no? No era que traducía como si fuera un... No, se ponía más o menos como que... Vos, claro, que copiaba un poco... Que copiaba la forma... Y estábamos jugando un clásico contra Emiratos Árabes en Dubái, íbamos ganando 1-0, y faltaban 4 o 5 minutos, ya habían puesto... 3 cambios, estaban con 7 delanteros, ya no le importaba. Entraban por todos lados. Sí, estaban atacando por todas partes. Entonces le digo, Mohamed, decile al lateral derecho que no... A Ismail que no suba más. Ya está, faltan 3 minutos. Que no suba más porque están atacando por ahí. Y el tipo agarraba la moto y subía. Entonces le digo, pero vos estás traduciendo bien, estás diciendo lo que yo te digo. Man, sí. Porque vos le decís que no sube y el tipo sube. Dice, no, yo le digo que no suba. Dice, pero atrás el príncipe le está diciendo que suba todas las pelotas. El mismísimo príncipe estaba ahí y te estaba por arriba tuya. Ahí entendiste las reglas internas. Y las reglas internas allá son... Monarquía dura, ¿no? No son fáciles. Son fáciles. Bueno, ese es el cuento histórico del Mundial del 82 de España, que era un cuadro árabe, no me acuerdo cuál, selección Arabia Saudita, creo. Que cobraron un foul y entró el sultán, el jeque, bajó a la cancha a reclamar al árbitro y se metió en un mundial, ¿no? Hoy es impensado, ¿no? Pero como que no entienden mucho algunas cosas, capaz. El fútbol enfermo como nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que pasa es que también tienen mucha pasión y, lógicamente, tienen poder y no es que lo hagan por mal, hacen pesar ese poder, ¿no? Claro. Julio, ¿es cierto que siendo técnico de Liverpool hiciste pintar de negro las bombitas de luz del vestuario del visitante para que pareciera un sarcófago?
¿Esto sucedió o es un mito? No, sucedió así. Lo que pasa que son cosas que de repente hablas con el plantel, con los jugadores. Yo, por ejemplo, en muchas charlas decía, el que viene a jugar acá tiene que venir un sarcófago, tiene que ser un ataúd, tiene que morir. Entonces decía, voy a pintar todo de negro, las 4 paredes, voy a pintar todo, que cuando venga esté todo negro, como si fuera... Claro, los jugadores se ríen, todo, pero también un poco... Hice pintar las bombitas nada más. Ah, pinté todo llegaste negro. a las bombitas, sí. Sí, las bombitas, sí. No hay luz. Era Hay mejor oscuridad, sacar las bombitas, ¿no? O iluminaba algo, ¿no? No se veía un cono. No, no se veía nada. Así que un poco el efecto estaba. Qué fuerte. Julio, la semana pasada estuviste en un estupendo programa de televisión, capaz que nunca fuiste uno tan bueno, que es Desayunos Informales, ¿verdad? Y contaste una historia muy linda que vamos a recordarla y después viene la pregunta a colación. Veámosla. La del Miguelete, Espera. ¿es verdad? Ya es leyenda. Hiciste esta, ¿eh? atravesar a pie a un plantel. Vos sabés que de esa es... Nunca he querido hablar porque nunca ningún jugador ha querido hablar tampoco ¿Por de qué? ese tema. No sé, porque se dio así. Entonces yo mismo me prometí a mí mismo que voy a hablar el día que un Claro, jugador, no. cuando a un jugador le pregunten o a ¿Qué Alonso, plantel es? o a Giacomazzi, Ahí va. Bellavista, o a Bellavista, Berbia, o a Lembo, cuando le pregunten a ellos si cruzaron el Miguelete a nado y ellos contesten, yo voy a hablar después, antes no. Tiempo después, esto se mantiene, seguís con la misma tesitura. Acá, aunque te apretemos, tampoco le vas a contar. No puedo cambiar. Claro, hay Fui a que- un programa espectacular y dije, eso no Sí. puedo venir a otro programa espectacular y Está decir muy una bien, cosa está muy bien. Gracias, Julio. Me gusta tu ética. Por eso, ¿qué hicimos nosotros con nuestra bondad y maldad a la vez? Fuimos a buscar a un protagonista, a ver si él nos cuenta la historia. Al goalkeeper Adrián Berbia, titular de Arquero Bellavista, y le preguntamos, ¿es cierto o no es cierto lo del Miguelete? A ver. Siempre hablábamos que estábamos dispuestos cada uno a hacer o a dar por el grupo. Que se decía que si estábamos dispuestos a qué hacer o tal o cual cosa, y una era de pasar el Miguelete, que al final nunca se pasó, pero después en esos entrenamientos, no sé si algún grito de Julio, no sé qué, diciendo, y siempre había algún periodista por ahí a la vuelta, y se ve que agarró y se cruzaron el Miguelete, no sé, estos tan locos, no sé qué tal, y ahí como que se empezó a crear un mito o algo, que siempre se hablaba de eso y nosotros nos mirábamos y tal. Berbia le puso la lápida a la historia, ¿no? Pero bueno. Contó la verdad. Me contó la verdad. Hay que apoyarlo, Adrián. Aparte, un jugador y una persona y un muchacho al que quiero, al que admiro y al que le agradezco, como a todos sus compañeros, las cosas que me hicieron vivir en Bellavista, que fueron maravillosas. Enorme. Y era una gran historia igual, ¿no? Es una gran Es historia. Es una maravilla. Claro. Sigue viva, sigue viva. Que siga corriendo. ¿Es claro. cierto que en el primer cumpleaños de tu mujer, eran novios en aquel momento, le regalaste un frasco de yogurt de frutilla? Que alguien me lo... Explícame esto, ¿A Julio. quién le preguntan todas esas cosas? ¿No? Es verdad. Es verdad. Un romántico, Julio, ¿no? Pero Es ¿qué, verdad, qué igual. pasó? A ver. En era el primer su- cumpleaños no voy a ir con un saco de piel o con un Claro. anillo. Había que empezar de a poco, si no. Le regalé un yogur a Silvana. Sí, ¿Pero es por verdad. qué? Y yo qué sé, Cecilia. Pero grande, por lo menos. Grande, sí, de 1 litro. Claldi. Claro, ya, muy bueno. Son buenos esos, y cremosos, maravilla. lo conozco Pero bien. regalé, sí, me miró para matar. Siempre lo recuerdo y me dice. Bueno, pero lo cierto es que siguió mucho tiempo con vos. 30 años llevamos de Por casado. eso, ¿qué bárbaro. querés? El yogur tuvo ¿Has, fuerza. has levantado un poco el nivel del regalo? No porque el yogur estuviera mal, pero ha sido hacia otros rubros. Lógico, O varios No. yogures, por lo menos. lógico. Claro, por lo menos. Bien, Julio. Igual lo de esta Container. mujer es tan admirable, querida Cecilia, porque esos 30 años también conllevan a la siguiente pregunta. Si es que es cierto, esa otra leyenda, Julio, que dice que todos los días te levantás y al grito de estoy en guerra, te tirás un clavado en piscina o playa. Sí. Pero Es algo- verdad. Acá Porque- dice desnudo, discúlpame, viste, como te admira tanto y todo, acá dice desnudo. No, al por una grito playa estoy yo en no te digo guerra. cruzando la rambla de no sé, bola. yo voy al dato. Desnudo en una playa, no. En la No, piscina en puede tu casa. estar. En la piscina de casa, sí. Pero invierno y verano te tirás. Sí. Pero porque otra vez el régimen del frío que les aplicabas a los... Ah, es un desafío con uno mismo. Y no te enfermás, nada, obviamente. No, no me he enfermado, gracias. Hace a Dios. bien, pero los finlandeses no tienen... Bueno, en el fútbol hay, ¿no? te Del banca. calor, frío. En calor, Rusia se utiliza mucho. ¿no? Se utiliza mucho y en Finlandia también. Que es En como... Rusia, por ejemplo,
Cuando estuve me mostraban en las afueras de Moscú, hay lugares de sauna y fuera de la sauna hay pozos hechos en el hielo donde te tirás con un arnés y de ahí salís y vas al sauna. Claro. ¿No te da Con miedo? grado bajo cero, ¿no? Sí, sí, el corazón resiste, está todo chequeado. No, lógicamente que tenés que estar apto para Claro. Quedan los buenos, si no, hacer ¿no? eso. Sí, sí. No, todos sacan algunos con las patas para adelante. Yo comencé a hacerlo como una broma, como a veces decís, voy, yo qué sé. A mí me gusta mucho ese tipo de juego, ¿no? Cruzo la calle caminando con semáforo rojo, cruzo sin ver o... ¿Te gusta el límite, la adrenalina? Me gusta el límite, El desafío. ojo, no como vidrio, ¿no? Sí, sí. Pero Y después te empezó a gustar. ¿Qué y sentís? después lo seguí haciendo y gritaba por el frío. Claro. 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 Y la familia ni se inmuta, sigue tomando un mate. Se y vos ríen. se ríen. Ya está, perfecto, muy bien. ¿Es cierto que presenciaste un duelo armado entre el general Líber Seregni y tu abuelo cuando eras muy chiquito? Sí. Mi abuelo se batió 4 veces a duelo. Ah, Se batió muy joven con otro compañero de armas del ejército. Después se batió con Raúl Fontaina. mira. Después se batió con el presidente de la República, Luis Valleverre. Mi abuelo creo que en ese momento era ministro de Defensa o algo así. Y ¿Cómo el era el último, nombre de tu abuelo? el general Juan Pedro Rivas. Juan Pedro Rivas. Y el último duelo fue con el general Líber Seregni. Él ya tenía 75 años, ¿no? Era ¿Y mayor. vos qué Fue de los recordás? últimos duelos ¿Eras ese, ¿no? chiquito? Sí, porque se acostumbraba a llevar toda la familia. Ah, qué tensión, ¿no? Y estábamos todos a una distancia prudencial. Que recordar que existía la ley de duelos y en ese momento yo me acuerdo que en la mañana nos llevaron a todos los nietos a saludarlo. En ese momento estaba Charles, que era un gran peluquero, afeitándolo totalmente por un tema de si había una herida. Ese duelo era pistola, no era sable como fue el de Valle con Luis Valle. Y después a la tarde, pasado el mediodía, nos llevaron a toda la familia a presenciarlo. ¿Qué edad tenías vos, más o menos? Fue en el año 73, yo tenía 15 años, Ah, no eras tan chiquito. 14, 15 ¿Y años. lo saludaron antes como una despedida por si Por las eventualmente... dudas. Todos lo iban a saludar porque lógicamente era una familia muy unida y fueron los hijos, los nietos, un poco a saludar y a despedirse, ¿no? Porque Claro. de repente era la última vez que lo... Qué cosa Que lo incomprensible diga. desde el hoy, ¿no? Pero- O te cabe a vos el duelo. Te cabe. Mirá, desde el punto de vista de lo humano, de ninguna manera me cabe, es indudable. No sirve una disputa donde mates a una persona. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del honor, es lo más indicado. Creo que ese fue también el último o de los últimos duelos que hubo en Uruguay. Después se prohibió la ley, ¿no? ¿No fue? A mi abuelo le tocó, creo que ser director de lance de varios duelos. Por ejemplo, creo que después se batieron a duelo Jorge Valle y el doctor Julio Sanguinetti, el doctor Jorge Valle y el doctor Julio Sanguinetti, Flores Bueno, Mora. Los 4, tu abuelo, un infierno también. Yo imagino ya el tercero era otra vez, abuelo, dejate ya joder. está, Otra vez Otra a vez arrancar para la despedirse. peluquería. Volviendo al fútbol, Julio, ¿es cierto que en un campeonato heroico para Juventud de las Piedras juvenil que gana un campeonato en Italia, vos para motivar a los muchachos les cambiabas un poco o hacías una interpretación un tanto libre de lo que decía la prensa del momento? Sí, fue una historia muy linda. Lo que pasa es que tiene su génesis en otro tema, ¿no? Va la explicación de por qué hacía eso. Ese año se juega un torneo que se llama de Viarillo, que hace más de 60 y pico de años que se juega, en el que nunca lo había ganado un equipo sudamericano en su historia. Y es el único mundial aprobado por FIFA a nivel de clubes sub-20. Claro. Y viajó Danubio, que fue el campeón uruguayo de todas las divisionales de ese año, con un gran equipo en el que jugaban Cavani, Stuani, y fuimos nosotros también, por invitación. El tema es que ya desde acá, viste, no es lo mismo que fuera Danubio, que era un equipo de la A y campeón de toda la división, y nosotros que estábamos en la B, un equipo del interior, a nosotros no nos dio bola a nadie, viste. Claro. Y bueno, eso también sirvió cuando llegamos allá, en el que nadie nos tenía en cuenta, para comenzar a tejer una historia un poco de despertar ese odio deportivo que siempre tiene que existir cuando te ignoran o cuando te tienen de menos.
y empezó todo, ya empezó todo, yo tenía que buscar algún enemigo en ese momento para poder despertar eso. Entonces, con lo primero que me peleé fue con la organización, porque nos mandaron desfilar el día antes del partido, como se hace en un mundial, y yo dije, mis jugadores no van al desfile. No van. Te plantaste así. Se quedan en el hotel. No, idas, venidas, y al final los dos, que les mando un abrazo muy grande, Ever Américo González, el Negro González, y Fernando García, que eran los dirigentes, y convencí a 5 o 6 jugadores que eran los que no entraban jugando de que fueran. Y se quedó todo el equipo que iba a jugar de titular. Claro, el desfile duró como 4 horas, vinieron con los zapatos en los hombros, ¿viste? Y ya ahí Ventaja. se armó un problema grande con los organizadores, y ya después tomé eso para seguir con lo otro. Un día vino Rodrigo Mora, que es el que está jugando ahora en River, claro. y me pregunta, vio una foto en los diarios italianos y me dice, ¿qué dice acá de nosotros? Le digo, pero ¿y qué es lo que querés saber? Le digo, estás con ojos de águila y con oreja de chancho. Le digo, ¿qué querés saber lo que dice la prensa? Me dice, no, porque me gustaría guardar esos diarios y llevarlos. Y mirá, dice que somos un desastre, que no vamos a tener posibilidad porque somos un equipo del interior, bla, 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 bla. Entonces ya después empezaron a decir entre todos, mirá estos hijos que no nos quieren acá. A todo esto no decía eso, todo lo contrario. No, porque era todo en italiano y no lo sabían. El único que sabía italiano era Sebastián, mi hijo, que era el capitán del equipo, y un día se acercó, se vio que yo no estaba, y le digo, andate de acá, le digo, porque no. Andate de acá y no digas nada porque no jugás nunca más. Entonces, seguí, empezamos a ganar. Y la prensa seguía dando para atrás, ¿no? No, la prensa no daba para atrás nada. Estaba para la adelante. ¿O Ni no? bola nos daba, Ni nos bola. ignoraba, normal. Bueno, hay una del ómnibus que es gloriosa también, ¿no? Claro, porque después también el lugar era muy chico, te daban un ómnibus. Y yo dije, voy a aprovechar la del ómnibus también. Fui y le dije a los no quiero ómnibus. Entonces hacía caminar a los jugadores del lugar de entrenamiento y se calentaban todos. Tenemos que ir caminando porque no nos mandan el ómnibus. Le digo, así son, nos están haciendo todo para que no... Les quemé la cabeza y me la quemé yo porque después... ¿Ya te lo creías? No, después yo me lo creí. Me entré a convencer yo también de que esta era la historia, ¿no? Hasta que llegamos a la final con la Juventus. La Juventus tenía un equipazo. 5 o 6 jugadores que ahora están en la selección mayor de Italia. Giovinco, Marchisio, Crillito, De Segli. Pero estos eran leones hambrientos. Le comían ¿viste? los riñones, claro. Y bueno, y ganamos esa final y salimos campeones. Qué fenómeno. Muy bueno, Demencial. muy bueno. Bueno, Gemma, Para redonde. cerrar, Julio, una más. Sí, Una sí. más. Es cierto, es una declaración fuerte, pero algo has tirado. ¿Es cierto que si pudieras o te invitaran, dirigirías a Nacional? A mí me encanta dirigir equipos que sueñan con ser campeones. Equipos que lo único que quieren es ganar. Porque la historia de ellos no resiste otra cosa que no sea el ganar. Y Peñarol y Nacional y Peñarol, son 2 de los equipos más ganadores en el mundo. Así que, indudablemente, la posibilidad de dirigir en ellos 2 es espectacular para cualquier entrenador. Está dicho. Bien. Está dicho. ¿Le gustó, Gemma? Está muy bien. Muy bien. Fuerte Política y aplauso para correctamente. Julio Rivas. Julio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Me gustaría mandar un saludo ¿Cómo no? Mande. cortito, si puede ser. Sí, claro. Le mando un beso muy grande a Silvana, a Tatiana y a Sebastián, que son mi familia, que los amo. Y un abrazo muy grande también para todo el plantel y cuerpo técnico de Fénix, que puedan hacer la campaña de sus sueños. Muy bien. Con Rosario ahí, ¿no? Sí, con Rosario Martínez, con el preparador físico y con todos los jugadores. Muy bien. Muy bien. Un placer, Julio. ¿Y Muchas cómo sos? gracias.